Bienvenido, estimable variólogo del canal de Varia Entretenimiento y más, a una nueva Funipasta análisis de aquí su amigo el variólogo de costumbre. Y empezamos el mes del terror y del misterio y de todas estas loqueras, y vamos a darle al tema. Vamos a empezar con uno de los temas más raros. También vamos a tratar de tener cine y a ver si alguna serie por ahí y otros varios temas. Vamos a tratar de tocar de todo. Pero este es uno de los temas más raros porque es que la gente sigue sacando esto a colación. Han pasado 5 años de la pandemia y la gente sigue hablando de que la vacuna y la vacuna y este de la vacuna y la maldita vacuna y que nos querían matar y que nos querían envenenar. Pero ¿qué pasó en realidad con la vacuna? Ya no hablemos de la pandemia, de que mucha gente, al final ya después de 5 años de haber reflexionado todo lo que pasó, si hubo para bien o para mal un tipo de control social por los estados y las naciones, y ahí tienen sus reglas, y nosotros somos parte de un país, un estado, una nación, solo que no tuviéramos patria y viviéramos por los cielos o estuviéramos en el paraíso. Pero sí hubo algunas cosas raras, no solo lo de las mascarillas y todo esto, y así sustantivamente, y muchas medidas de restricción que no, yo les soy sincero, yo no hice aislamiento, eso en los 3 años no me resfrié ni me pasó nada, y gracias al cielo, como dicen. Y hasta que terminó fue que me resfrié después de 3 años y resto. Y y yo solo me ponía la mascarilla donde me obligaban a entrar. Y había unas cosas que uno dice, es que no, si es un virus por todo el aislamiento, eso. Y la mascarilla está bien si uno está pegado, pero si uno no tiene nada. Entonces hubieron cosas polémicas, pero las cosas más polémicas fueron a raíz de la vacuna, por la gente sigue hablando. Ya desde hace unos años viene un movimiento allá en Norteamérica, los gringuitos, Jim Carrey, gente famosa que odian las vacunas, dice que da síndrome de Down y da autismo, y deben tener muy mala concepción del síndrome de Down y del autismo para pensar que es una enfermedad que se provoca por las vacunas, cuando no es cierto. Todos esos sí son mitos totales y completos. Después hubo algunas cosas que nos estaban poniendo chips de control mental, control social, los 3-6, la marca de la bestia, que era el fin del mundo, que era por el anticristo, que ese tipo de cosas, que estábamos traicionando la iglesia, los que nos la pusimos y eso. Y yo soy psicólogo y tengo materias que yo llevé de cosas biológicas y cosas médicas. Yo sí le puedo decir que yo me lo puse con total y absoluta responsabilidad. Lo que sí podemos decir que fue cierto es que es la vacuna más polémica y más difícil de que nos hayamos tenido que poner, y mucha gente no se la puso, otra gente se puso hasta 10, yo llegué hasta 3 veces, y era como la desesperación por los estados de que la pandemia no se paraba, había que seguirnos vacunando cada 3-4 meses. Yo llegué a las 3 y me ofrecieron más, digo yo, nada, con eso está bueno. Y al final aquí estamos. En mi casa todo el mundo se resfrió y todo el mundo se volcó eso. Era una tontera todo lo de la mascarilla y todo lo de eso. Y muchas de esas medidas sociales de restricción. Si llegaba un vecino resfriado y se pegaba a todos. A mí no me pegó porque no sé. Gracias al cielo, bichos raros y no sé, algo raro pasó. Entonces, no sé cómo explicarlo. Pero sí, en la casa y todo el mundo y se pegó de todo, y en esa época y todo eso, y estaba todo el mundo con miedo. Yo sí les puedo decir es que las vacunas, estas vacunas habían hecho una base de estudios de anteriores, cuando hubo gripe porcina y el otro SARS y esas cosas, que ya habían hecho estudios y eso, y habían estado trabajando en posibles fórmulas. Entonces se salió y que pareció que apareció de la nada, pero no, ninguna de esas cosas aparece de la nada. Ya había algún trabajo de investigación de todas esas experiencias y etapas que habían pasado, y a los 2 al año y resto, casi
casi 2 años de año y resto, sí, casi que terminando los 2 años, casi antes de ya los 2 años de pandemia, más de un año todavía, fue que llegaron aquí las vacunas y eso. Por lo menos en mi país, ya en donde Europa, Estados Unidos, es diferente. Entonces nosotros todavía nos tuvimos que aguantar más de un año y por ahí, no llegamos a los 2 años, fue más de año y medio. Entonces, y llegaron esos filones y toda esa gente que todavía llegó y yo me tuve que esperar 4 o 5 meses para poderme vacunar así del suavecito. Entonces, pues no se podía, era todo llenísimo. Y había que ir a las universidades públicas, privadas que estaban cerradas y públicas y eso. Pero, no es algo que se hayan sacado tampoco de la nada, que lo inventaron, güey. Hay izquierdos y socialistas que dicen que es que inventaron el virus, tras que se dice que si se escapó o no se escapó, pero que inventaron el virus para vender las vacunas y hacerse millonarios y favorecer a la empresa privada y no sé qué, y esas cosas. Y los socialistas fueron los primeros que salieron corriendo a vacunarse. Pues esos son los más arraigados a estas formas de vida humana, son los que más corren y más van eso. Yo lo hice bajo mi propio conciencia y mi propio riesgo y confiando en que hay Dios primero y todo eso, como dicen. Lo que sí les puedo decir es de muchas de esas cosas que publican, de que es que una persona se murió y otro se murió porque le pusieron la vacuna y eso. Es que si habían enfermedades crónicas y cosas así, y como todos los medicamentos y todas las cosas tienen efectos secundarios, sí puede ser que una persona que haya tenido una enfermedad crónica muy severa, muy grave, le daña y sin cuidar y sin tratar y no sé, y todas las consecuencias, y le pusieron la vacuna, sí, se murió. Igual mucha gente le cae mal, tengo una tía que le cae mal la del resfriado corriente y ya casi que le da una neumonía horrible y se muere y se le ponen la vacuna, no puede vacunarse. Entonces eso tiene que ver con muchas cosas, alergia y todas esas cosas. Recuérdense que está la farmacodinamia, que es lo que hace el medicamento en el cuerpo, y la farmacokinetia, que es lo que hace el cuerpo con el medicamento. Eso a mí me lo enseñaron en la U cuando llevábamos esas cosas biológicas y de medicamentos psiquiátricos y todas esas cosas de la biología del cuerpo y la relación con la psicología y eso. Pues yo soy licenciado en psicología también, entonces tampoco soy ningún pelado que no sabe de lo que está hablando. Entonces, tenemos ese tipo de cosas y que va a haber consecuencias y eso. Pero hubo todavía sigue habiendo esa campaña de que qué barbaridad que traicionamos al Estado, a Cristo, a la religión, al Papa, a Dios y no sé qué. El Papa por ahí, Francisco, en extremos de que dice que los que se pongan la vacuna hacen un acto de amor hacia Dios y eso. Pero tampoco es así, es una linda metáfora como para conciliar a todos porque la gente tenía mucho miedo. Pero hay otro tema, también irlo relacionando. Existe algunos términos con lo que llaman tripanofobia, que son las miedos a agujas de inyecciones, y la otra que es la vaccinofobia, que es que creen que son las vacunas y que es como y que las vacunas son malas y todo eso y en Estados Unidos ha pasado que por esa vacuna, que es la más polémica que nos hemos puesto, renunciaron a todas las normales y la sarampión, la viruela y la rubiola y todas las cosas estaban volviendo porque ya no se estaban vacunando. Nosotros a mí hasta contra la tuberculosis me vacunaron y eso también me protegió de un abuelo que estuvo enfermo de eso y fui de los que nada por dicha, gracias a Dios le agarró, porque en los 80 cuando esas épocas había mucho de eso y vacunaban contra la tuberculosis, después como que dejaron de vacunar y eso pasa, vacunan y dejan de vacunar porque creen que ya desapareció. No, hay que vacunarse en el estándar y eso. Y esa vacuna es un comodín, la del virus del COVID, es un comodín para los que son más valientes. O no tienen nada que temer, pero si usted está totalmente sano no tiene por qué enfermarse o morirse por una vacuna, a menos que usted sea alérgico. Entonces, ahí las cosas. Entonces veamos esto de la fobia a las vacunas o a las agujas y las inyecciones, características. Miedo intenso, desproporcionado, irracional frente a la idea de vacunarse. Por ejemplo, a mí me da miedo, pero
lo de los tatuajes y eso no me gusta y me da miedo las agujas así en ese sentido. Me da miedo, yo me vacuno, pero a mí me da, yo tiemblo cuando me están metiendo la aguja, no puedo evitarlo. Y y sí, lo normal así, como, pero lo hago cuando tengo que hacer todas esas cosas, lo hace uno. Ansiedad anticipatoria, solo pensar en la vacuna provoca malestar, nerviosismo, incluso ataques de pánico, taquicardia, sudoración, mareos, temblores, sensación de desmayo. A veces ocurre la llamada respuesta vasovagal, bajada brusca de la presión sanguínea al ver la aguja. Sí, a mí todo eso, pero yo aguanto y a ver me vacuno. Soy un pendejo que prefiere ser valiente. Conducta de evitación, posterga, rechaza, excusas por no vacunarse, puede traer consecuencias, sabiendo que puede traer consecuencias negativas. Sí, es que lo mío sí es taco, pero yo lo puedo aceptar. Es que cuando la persona es una fobia así de un trastorno de ansiedad, no lo puede aceptar. No, yo no tengo fobia, es que tengo, y lo racionaliza. Tengo mi conciencia social y soy una persona libre y no sé qué y esas cosas. Impacto funcional puede interferir, sí, con los cuidados médicos, la vida laboral, escolar y eso. Las vacunas son un requisito. Me acuerdo de mi compa, que lo tengo ahí de amistad en Facebook, y que en el 96 nos íbamos a vacunar y era una excusa perfecta para no tener un rato clases, porque odiábamos las clases. Bueno, imagínense que lo que odiábamos las clases, que preferíamos las vacunas. Entonces dice, no, yo me voy a brincar la malla del colegio y se trepó así, altísimo eso, como siempre fue, y se brincó la cosa esa y se fue a hacer. Yo no me dejo que nadie me vacune, pues es mi derecho y no sé qué, pero lo cierto es que le daba miedo. Igual se fue. Entonces el rechazo de las vacunas suele basarse en creencias ideológicas o desinformación también, y no es una reacción fóbica, pero puede ocultar una que es el miedo. Pues digamos, yo le tengo miedo y tiemblo y todo eso, pero yo razono y sé que lo hago y que uno hace las cosas y todas las cosas tienen secundario. Eso, como yo estudié todo esto en la U un poco, no soy doctor, pero la carrera de psicología sí me hizo llevar varias cosas médicas. Entonces, el miedo específico a las vacunas, miedo irracional y persistente a recibir vacunas independientemente del objeto, agujas, ¿sí? No aparece como diagnóstico oficial, se usa de forma descriptiva. Ya que se menciona la otra, la de miedo a las agujas, inyecciones, tripanofobia, sí está en el DSM-5 y el IC-10 y el ICD-10. La otra es como una elaboración de esto, pero también tiene su parte ideológica y eso, la vaccinofobia. La vacuna en sí, es sus supuestos efectos, consecuencias o el acto de vacunarse, similares de ansiedad, pánico, pero más con énfasis en la anticipación de qué pasará si me vacuno. Yo todo eso lo resolví en la U, así que no tengo ningún problema, además de que las vacunas nos han salvado la vida tantas veces, que por ponerse una polémica, que lo hicimos a conciencia y bajo nuestra propia consideración, sabiendo lo que hacíamos. Es que hay gente que sí lo hizo sin saber qué hacía, y hay otra gente que corrió porque le daba más miedo, aunque le tenía miedo más las vacunas, le tenía más miedo a la enfermedad y estado hospitalizado y la muerte. Y es que la urgencia era porque los sistemas de salud colapsaban, y eso era también otra cosa muy difícil, que los estados y los gobiernos tenían que lidiar pensamientos catastróficos sobre la vacuna, los efectos secundarios graves, que me pasará si me vacuno, etcétera. Evitar vacunarse aunque sea obligatorio o beneficioso. No podían obligar a nadie a ponerse esta vacuna reciente del coronavirus. Es cierto que cada uno pudiera y tuviera su libertad, pero hubo en países en que te podían despedir o sancionar y eso. Eso es serio, eso es una forma como de control social. Pero lo malo, esta vacuna, lo malo es que como no era algo que usted se la ponía y ¡pum! Y ya desapareció el virus y eso. Había como que esperar a que el virus mutara y uno mutara de la resistencia de las defensas del cuerpo y todo eso. Y no era una vacuna garantía tampoco, pero era una medida desesperada.
Sí, hay gente que se la puso hasta 7 veces, igual las 7 veces que se la puso, salió a la calle y se resfriaron y eso, y gente pues murió del virus, ¿sabes? Saliendo como si ya la vacuna es como si fuera las vacunas viejas y eso. Sí, esta vacuna lo que hizo fue que no, estaba tratando de hacernos anticuerpos y defensas y ver cómo sobrepasamos el tiempo para la resistencia a esto. Pero de ahí no, en eso sí la vacuna quedó debiendo porque no era una garantía de nada, pero era como peores nada, así, de ahí, juéguesela, así como cada uno puede dejar a la persona sin inmunización con riesgo personal y comunitario, sí es, y puede mezclarse desinformación o creencias sobre vacunas, pero en la fobia es el miedo irracional el que predomina. Y en la vaccinofobia puede estar la tripanofobia mezclada con todas las creencias y todas las cosas racionalizadas porque no reconoce su ansiedad, su miedo, sino le podría hacer frente, podría buscar ayuda. Entonces va a haber un montón de cosas y van a decir cosas y excusas incoherentes y que no tiene no tiene sentido. El proceso de la sustancia sí es una vaccinofobia, que es una forma descriptiva de la fobia y pueden coexistir en las dos en una misma persona. Y sería todo. Recuerden suscribir, compartir, comentar y dar me gusta y etcétera. Y ya empezamos nuestro mes del terror con miedo a esto. Así que chao, hasta pronto, nos vemos.